En hablar algo de Moisés, porque Moisés es una figura muy especial. Fue un gran profeta, fue un gran maestro. Dios lo usó de una forma increíble para sacar a su pueblo de donde estaba. Dice que estuvieron como unos 400 años. Y bueno, fue un gran hombre, pero antes de eso pasó por muchas pruebas, por muchas pruebas. Y después de ser un príncipe, lo que pasó a ser fue un pastor de ovejas que olía a sudor, a polvo, a oveja, ¿no es cierto? Y queremos ver la niñez de Moisés. Moisés tiene tres etapas en su vida muy importantes. Y una de las primeras, bueno, la primera etapa fue su niñez. La Biblia no nos habla tanto de la niñez de Moisés, pero fue un niño, bueno, que ustedes saben que lo llevaron al palacio como escondido, ¿verdad? Y ahí se crió él. Ahí aprendió con maestros muy buenos, un montón de cosas, artes de guerra, porque fue un gran guerrero, y también un montón de disciplinas. Así es que la primera etapa de Moisés abarca más o menos unos 40 años. Y bueno, como Dios nos ha marcado a nosotros también desde niños, Dios marcó a Moisés. ¿Cuántos saben que Dios nos ha marcado, muchachos? Desde que usted nació en el Evangelio, yo sé que llegamos a conocer al Señor después, cuando estamos un poquito más grandes, pero muchas veces nos apartamos. Pero aún así, Dios nos tiene marcados a nosotros. Yo me acuerdo que yo me aparté, tocaba en la iglesia, me aparté como a los 15 años, 16, y yo quería conocer, yo quería parecerme a los demás. Yo no quería que me dijeran que yo era cristiano, que era evangélico, menos. Y en el colegio me avergonzaba, y mucho menos quería que se dieran cuenta que era hijo de pastor. Eso era algo demasiado vergonzoso para mí. Y yo me acuerdo que yo quería parecerme a la gente común y corriente, ¿verdad? Pero qué tremendo que, bueno, Dios nos tiene marcados desde que somos pequeños, y la semillita del Evangelio está ahí en nosotros, muchachos. Así es que, aunque se quiera apartar, Dios lo va a traer a usted. Amén. Bueno, pasó toda esta etapa de Moisés, pero yo quiero leer cuando Moisés huye, cuando ya Moisés, él ya sabe que él no es un egipcio más, sino es un judío, y nació de una madre judía, un padre judío. Y leamos en Éxodo 2, en el versículo 11, sé que nos lo van a poner allí, pero quiero leer de acá. Y dice: en aquellos días, dice, que sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Y el 12 dice: entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Bueno, qué increíble cómo Moisés tenía esa rabia, ¿verdad? Porque vio a un hermano de él, de la misma sangre. Pero dice en Santiago 1:20, dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios no quería que Moisés actuara de esa forma. Dios no quería que él tomara su justicia en sus manos, como muchas veces hacemos, ¿verdad? A veces dicen cosas de nosotros, a veces bueno, hacen chismecillos por ahí, y nos da mucha cólera. Queremos, ¿verdad?, que la gente sepa la verdad, que no es así, y que esos que están hablando, que esos que han hablado, que han dicho cosas, bueno, ojalá que no existieran. Pero déjeme decirle que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios pagará conforme a sus obras, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Así es que tranquilos, si han hablado de ustedes, que Dios se va a encargar de estos. Y bueno, seguimos leyendo en el versículo 13. Dice: al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían, estaban peleando. Dice: entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés dice que tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. O sea, le dio un miedo increíble. Un miedo, me imagínense
claro, lo estaban persiguiendo ya. Después de esto se dieron cuenta, ¿verdad? No, tal vez la Biblia no lo dice, pero me imagino que sí se dieron cuenta. Y claro, tenía miedo Moisés. Bueno, pero Dios tenía otro plan. Dios con esto tenía un plan. Tenía el plan de enseñar a Moisés, a disciplinarlo. Y Moisés ni siquiera lo sabía. Moisés creía que él, como era príncipe, era una persona que tenía mucha autoridad, podía hacer la justicia por su mano, ¿verdad? Y bueno, eso pasa a veces cuando somos muy jóvenes, somos tan inexpertos, ¿verdad? Y queremos o creemos que somos como la mamá de Tarzán, ¿verdad? Muchas veces, que todo lo sabemos, que todo lo podemos. Pero bueno, así estaba Moisés en ese momento. Y él era joven, bueno, tenía, no sé, 30 y algo de años, no sé, pero tal vez él pensaba que Dios quería usarlo y él quería servirle a Dios, pero Dios no lo iba a dejar servirle a él en esta situación. Dios no quería que fueran así las cosas. Dios tenía que transformar primeramente su vida. Amén. Y vean lo que pasa después, en la segunda etapa de Moisés, porque estamos allá hablando de la primera y seguimos con otra etapa, como la etapa del desierto, de la escuela del desierto. Así es que Dios tenía otro plan con Moisés. Y ahí un poquito más adelante, en Éxodo 3, dice, en el versículo 1, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí estoy, ¿verdad? Pero qué increíble cómo, siendo un príncipe, ¿verdad? Dios ya lo había mandado para el desierto. Había pasado mucho tiempo, dice la palabra aquí un poquito más adelante, atrás, que ya habían pasado muchos años, ¿verdad? Y ya Moisés no era el mismo, ya no era aquel Moisés que era un príncipe, que era un orgulloso, un altivo, un seguro de sí mismo, ¿verdad? No, habla ya de un Moisés diferente. Inclusive más adelante dice que él tartamudeaba. Así es que era un Moisés que ya Dios le había quitado todo su orgullo, todo su hombre, ¿verdad? Todo su ego. Ya Moisés no tenía eso. Pero sí, se había convertido en un pastor de ovejas. Dios tenía un plan grande con Moisés, porque Dios sabía que él iba a pastorear no ovejas, sino gente. Pero él tenía que aprender esta labor de ser pastor. Bueno, pero qué interesante que cuando Moisés quería servirle a Dios allá en Egipto, cuando mató al egipcio, Dios no lo dejó, porque no era así la forma. Dios no quería esa forma. Y bueno, Moisés ya no era una persona, como estábamos diciendo, orgullosa. Ya había cambiado. Ya olía como decíamos ahora, olía feo, ¿verdad? Olía a ser humano común y corriente. Ya no era un príncipe. Y es que, muchachos, Dios a veces vemos grandes predicadores, ¿verdad? En la televisión, a veces vemos gente que huele rico, ¿verdad? Que está con unos trajes bien vestidos, qué sé yo. Pero Dios, déjeme decirle que Dios utiliza a la gente más humilde, a la gente inclusive que tiene la camisa rota, que no tiene pases a veces para venir a la iglesia. Dios utiliza a la gente humilde. Y no quiero decir esto que ande con la camisa rota, no, sino lo que quiero decirles es que muchas veces la gente que nosotros no creemos, la gente humilde, la gente inclusive esta tartamuda como Moisés, Dios tiene un plan con ellos. Amén, muchachos, ¿me reciben esto? Amén. Así es que anímese, porque Dios tiene grandes cosas para usted. Pero antes de eso, Dios tiene que pasarnos por un desierto muchas veces, o por muchos desiertos, porque el desierto es la escuela donde nosotros vamos a agarrar fuerza, vamos a aprender, vamos a saber lidiar con cosas que van a venir más adelante. Y de paso también vamos a aprender
a darle consejos a otros. No sé cuánto les ha pasado cuando llega tal vez alguien, un amigo, y le pregunta, tal vez es menor que usted, y tal vez le pregunta algo, ¿verdad? Usted le dice, sí, ya yo pasé por ahí. Bueno, entonces usted lo aconseja, y lo aconseja bien, porque ya usted pasó por ahí, y usted sabe que no está bien eso, sino le da un consejo bueno. Y eso es lo importante, ¿verdad? Que sepamos, que pasemos por experiencias. Es que qué importante, muchachos, porque el Evangelio tiene una función también pedagógica que llaman, o sea, una función de enseñanza, de enseñarnos. Dios, todo lo que nos pasa, todas las situaciones que nos pasa están contempladas dentro del mismo Evangelio. No se preocupe porque esté pasando alguna situación, alguna prueba, porque Dios sabe por qué está pasando usted esa prueba. Amén. Dios quiere glorificarse en eso. Y hablando de esto de pruebas, quiero leerles en Santiago, bueno, un pasaje que me gustó mucho porque estudiando un poco lo encontré. Y Santiago 1 habla de esto, de las pruebas. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Estaba buscando, que encontré que sumo gozo en griego, en el idioma original, que se tradujo el Nuevo Testamento, quiere decir celebrar o hacer fiesta. Imagínense qué disparate, ¿verdad? Qué difícil, porque cuando uno está en una prueba, lo menos que quiere es gozarse, ¿verdad? Es reírse, menos todavía. Pero así dice hacer fiesta cuando usted está pasando por una prueba. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es un fruto del Espíritu Santo. O sea, quiere decir que si es un fruto del Espíritu Santo y se aprende así, la paciencia de esta forma, quiere decir que es de Dios que usted esté pasando por eso, que usted esté pasando por esa prueba, por ese desierto. Dice el 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sí, o sea, es algo de Dios que hayan desiertos. No es que Dios nos los manda, sino la misma vida nos hace pasar por ahí, pero Dios está en ese negocio también. Dice la palabra también que todas las cosas nos ayudan para bien a aquellos que aman al Señor. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, Dios se aprovecha de todo esto realmente. Yo no sé, todos hemos pasado pruebas. Como ahora les decía, que tal vez la novia los dejó, qué sé yo. Yo me acuerdo, bueno, voy a contar esto que no está Marielita ahora. Espero que yo ni Aarón ni Eva ni se lo cuente, pero yo una vez tenía una novia, hace mucho, y me acuerdo que cuando una vez me terminó una novia. Bueno, pero esa vez lloré tanto, y yo prometí nunca jamás enamorarme, de verdad. Pero qué cosa, ¿verdad? Porque uno está cegado. Es un momento que uno está tan triste, tan desilusionado, ¿verdad? Que uno no quiere jamás ya pasar por ahí. Pero bueno, pero no se muere de amor, como dicen, ¿verdad? Entonces, Dios lo enseña también, son cosas de la vida, pero Dios ahí quiere glorificarse también. No crean, muchachos, son tal vez cosas que ustedes piensan que son cosas de la vida muy tontas o muy pequeñas, qué sé yo, pero Dios está ahí también. Con las pequeñas cosas Dios nos quiere enseñar grandes cosas. Amén, muchachos. Bueno, pues estamos hablando de Moisés, no de la novia ni eso. Hay en Moisés entonces 3 etapas de la vida. Estábamos en la segunda etapa, donde él pasa por el desierto, donde Dios le enseña a comer polvo, casi, me atrevería casi que a decir eso. Y donde conoce a Séfora, donde tiene una familia, donde aprende otro estilo de vida completamente, bueno, diferente. No sé cuántos han ido a otro lugar y tal vez al campo, ¿verdad? Yo una vez estuve en el campo trabajando, y qué difícil, qué duro que es trabajar en el campo, deshiervando, haciendo lo que sea. Y ahí el sol le pega a uno tan fuerte,
era otra situación y ahora la de Moisés. Una situación de desierto, no tenía lujos, ¿verdad? Tal vez vivía bien, pero con lo básico de vivir, ¿verdad? Y ya tenía una esposa, una familia, pero Dios ahí tenía un plan con Moisés. Ya ese Moisés era diferente, era un Moisés ya sin orgullo, un Moisés dócil, inclusive hasta me atrevo a decir que era un Moisés tímido en ciertos aspectos. Pero Dios quería, ahora sí, de ahí en adelante, empezar a formar al nuevo Moisés. Y pasó mucho tiempo, porque déjenme decirles, muchachos, que el aprendizaje toma tiempo. No crea que el Señor va a ser de usted una persona ya, ¿verdad? Que usted va a saber predicar, que va a saber orar por los enfermos y ya vamos. No. Dios tiene un plan con todo y Dios va formando poco a poco a las personas. Pasa el tiempo, pero Dios, como decía Daniel, Dios tiene su tiempo. Amén. Dios tiene su tiempo, no es el tiempo de nosotros. Así es que ya Moisés, Dios le estaba hablando acá en la zarza. Y habían pasado otros 40 años casi. Así es que Dios tenía una misión para él. Y la misión era libertar al pueblo, ¿verdad? Pero ya con un Moisés que conocía a Dios, con un Moisés que tenía la fuerza espiritual para poder ir a donde el faraón, que era el hombre más fuerte, el gobernante más fuerte en la tierra en ese momento. Y bueno, él va y ustedes saben el resto de la historia. El Señor, bueno, libertó a su pueblo por medio de Moisés. Todos los milagros que hizo, ¿verdad? A través de Moisés. Pero en esta tercera etapa, Moisés vio la gloria de Dios realmente. Después de tantos años de aprendizaje, después de tantos años, ¿verdad? De pasar cosas duras. Y en Deuteronomio, ahí vemos, bueno, ya el final, ¿verdad? De la vida de Moisés. Vemos cómo Moisés, pasaron muchas cosas también. No crean que Moisés aprendió y ya fue un líder exitoso, no. También cometió errores en esta última etapa. Pero aún así vio la gloria de Dios, vio cómo el pueblo fue liberado, ¿verdad? Por el Señor. Y en Deuteronomio 34:7, digamos el versículo 7, dice que Moisés era de una edad de 120 años cuando murió. Dice que sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Qué bendición, ¿verdad? Dios lo tuvo a él con buena salud. Eso es lo que dice acá, que nunca perdió la noción, ¿verdad? Y leemos en el 10, dice en el versículo 10, dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. O sea, él vio la gloria de Dios. Y esto no fue cualquier persona, ¿verdad? Dice: y nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y el 12 dice: y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Amén. ¿Cuántos dicen amén por esto? Fue un hombre grande, pero vean qué interesante. Quiero ya casi terminar. Quiero que veamos que los primeros 40 años de Moisés, durante los primeros 40 años de su vida, dice, Moisés pensó que era alguien muy importante, ¿verdad? Era un príncipe, y él en su humanidad pensaba que era importante, que Dios, como muchas veces muchas personas con dinero, ¿verdad?, quieren que Dios las utilice, pero no quieren pagar el precio, ¿verdad? No quieren meterse con Dios. Y yo he visto muchos casos así. Había una vez un diezmador, era una iglesia, La Rosa era una iglesia muy pequeña en ese tiempo, y yo me acuerdo que éramos como 50 o 60, algo así, pero era pequeña. Y había un señor que tenía una fábrica de refrigeradoras en Moravia, y ese señor daba los diezmos, los más grandes diezmos. Los demás eran ofrendas y así. Entonces, una vez el Señor dijo: no, ya no voy a volver más a la iglesia.
Y nos preocupamos tanto, y mis papás se preocuparon tanto porque él era el diezmador que sostenía la iglesia. Entonces se preocuparon tanto porque no sabían cómo íbamos a pagar la luz, cómo íbamos a pagar todos los gastos fuertes. Pero Dios mandó gente después también. Se fue uno, pero llegaron otros más. Y qué bendición, porque Dios siempre tiene gente que ama al Señor y que bendice la obra de Él. Pero lo que les quiero decir es que a veces hay gente muy preparada o con mucho dinero y quieren servirle a Dios, pero a Dios no se le puede servir así. A Dios hay que meterse con Él, ¿verdad? Meterse con Dios, conocerle espiritualmente más, ¿verdad? Más a fondo. Entonces, bueno, al principio de su vida Moisés era así, era una persona que quería servirle a Dios, pero Dios no lo dejó porque no estaba preparado su corazón. Durante los siguientes 40 años aprendió que en realidad no era nadie. Era una persona, pastor de ovejas, que usaba una túnica, ¿verdad? Casi me imagino que ni se bañaban porque estaban en el desierto. Así es que era una persona común y corriente. Pero ahí Dios ya estaba haciendo la obra en su corazón. Ya estaba transformando el corazón de Moisés. Y durante los últimos 40 años, Moisés vio lo que Dios puede hacer con un don nadie, con una persona que no tiene nada, que no es príncipe, que no es una persona noble, que es una persona sencilla, corriente del pueblo, como usted y yo. Amén. Sabemos que Dios tiene cosas grandes, muchachos, para ustedes y para mí, porque así es. Y que nos pasa por desiertos, que nos pasa por cosas, pero que vamos a ver la victoria más adelante. Amén. Amén, muchachos. Lo que Dios requiere, muchachos, de nosotros solamente es un corazón humilde y receptivo, un corazón dispuesto, nada más. Nada hacemos con que yo toque muy lindo, con que aquel predique muy bonito, o que sea un gran profesional, o que sepa mucho de muchas cosas. Nada más es el corazón, la actitud del corazón es lo que Dios quiere de nosotros. A Dios no le importan otras cosas. Amén. Amén. Qué bueno, amén. Están ahí todavía. Sí, y los momentos de prueba, muchachos, que les estaba diciendo ahora, Dios los aprovecha. ¿Para qué? Para que crezcamos en Él. Amén. Si va pasando Daniel, por favor, para cantar ahora antes de irnos, y los muchachos de la música. Dios quiere, muchachos, que dependamos de Dios solamente. Y esto solo se aprende con las pruebas. Se aprende a confiar en Dios. Confiar en Dios solo se aprende así, con las pruebas, con las luchas, con cada cosita pequeña que nos pasa, con tal vez aquel examen que perdimos, ¿verdad? Porque no estudiamos mucho. Pero Dios quiere que usted se esfuerce. Cada cosita. No crea que tiene que ser algo especial, una prueba especial para que Dios le vaya a enseñar algo a usted, sino en cualquier cosita cotidiana de la vida. Amén. Dios quiere enseñarnos algo, muchachos. Pero gloria a Dios por las pruebas, la verdad. No me gustan las pruebas. ¿A quién les gustan? A nadie. No nos gustan, pero son necesarias para que nosotros crezcamos. ¿Cuántos reciben esa palabra, muchachos? Amén. Amén. Así es que gloria a Dios por las pruebas. Amén.